Buenos días. Dios le bendiga. Qué bueno estar una vez más aquí. Es un privilegio. Para nosotros es un gozo, es una alegría de venir juntos a seguir aprendiendo del Señor, a lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Como siempre, trato de tener, y digo trato porque a veces nos desviamos, sinceramente, de guardar toda palabra, de todo lo que aprendemos, atesorarla en nuestro corazón. De esa manera sabremos y entenderemos andar en ese camino recto, en ese camino de vida nueva que el Señor ha encomendado a nuestras vidas. Hoy es un domingo misionero, el énfasis tiene que ser misionero. Ahora bien, ¿qué son las misiones? Uno se pregunta, ¿por qué misiones? ¿Es que no cumplo una misión aquí en la iglesia? Claro que sí, todos cumplimos una misión. Pero cuando hablamos de misión, también hablamos de lo que son enviados. Y es por eso que el tema de hoy, el llamado es para que apoyemos a las misiones. Y esto lo vamos a leer, lo vamos a ver en Hechos 13:1-3. Es un tema en el cual el llamado es para que apoyemos a las misiones. Y vamos a leer estos 3 primeros versículos. Hechos 13, del 1 al 3. Voy a leerlo, ustedes me pueden seguir allí en la escritura. Cada uno que trae su Biblia la puede abrir. Ábrala, es bueno ubicarla, leerla. Leamos. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para que la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amados hermanos, allí donde está, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Bendito Dios Padre eterno, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de venir a ti para buscar de tu consejo, para aprender de tu palabra, palabra que nos llena de sabiduría. Oh Dios, tú conoces nuestro corazón porque tú todo lo escudriñas. Te pido, Señor, para que nos examines y nos ayudes a ver lo malo que está en nosotros. Te pido, Padre, que nos perdones y los libres de toda iniquidad. Te pido, Señor, que pongas un corazón atento, una mente despierta, unos pensamientos cautivos a los pensamientos tuyos, Señor, para que nos entregue enseñanza y sabiduría y poder entender el mensaje que tú quieres dar a nuestras vidas. Padre, te pido en el nombre de Jesús, para que seas tu Santo Espíritu, Señor, aquí en este lugar, Señor, que sea yo aquí un canal de bendición y tu Santo Espíritu sea el que ministra nuestras vidas. Padre, gracias. Yo te oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, amados hermanos. Tenemos a Hechos aquí, leyendo la palabra del Señor. Quiero acotar algo. Dios en sus inicios tenía planes y propósitos específicos para la iglesia. Conocemos que Él trajo su palabra y le rindió esas oportunidades para que cada uno de nosotros entendiéramos cuál era el mensaje. Y ese mensaje fue dado primeramente a Jerusalén. Pero Jerusalén no entendió el mensaje de Dios. El mensaje había sido dado a Jerusalén, que tenía que llevar su palabra en Jerusalén, en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero no fue entendido ese mensaje, sino que se quedaron ahí inertes, sin movimiento, dormidos tal vez. Allí se quedaron, ellos no salieron. No salieron, sino fue hasta el momento de que hubo una dispensación. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia de Jerusalén ya estaba grande.
Si vemos en los principios, Pedro, la primera vez que predicó, se convirtieron como unos 3,000. Luego volvió a predicar y se convirtieron como 5,000. Sin duda era una iglesia grande, una iglesia pujante, una iglesia en la cual se despertaron los primeros ministerios, los primeros diaconados. De ahí nació toda la forma de la iglesia. Pero vemos entonces cómo sucede algo, y debo tocarlo, que solamente esa iglesia se inició cuando fue revelado también a Pedro y a Cornelio. Temprano lo tocamos en clase y es oportuno seguir hablando de esto. Pedro vio como en forma de lienzo y entendió de que el evangelio no iba a ser solamente para Jerusalén, sino que iba a ser dado también a los gentiles. A Cornelio se le presentó un ángel y le dieron direcciones. ¿Para qué? Para que buscase a Pedro, a Cefas. Y así es, la idea era que la iglesia se debía conformar por personas de diferentes nacionalidades. No solamente Jerusalén, sino Roma, Antioquía, Alejandría, Chipre. Todo eso lo que estaban alrededor y todo lo alrededor del mundo. Pero vemos entonces que la iglesia se quedó cómoda. Se quedó allí y no hizo ninguna misión para extender el evangelio a todas las naciones. Absolutamente nada. Pero como les decía, llegó el momento de que Dios permitió la persecución de la iglesia por causa de lo que pasó en el cristianismo. Eran perseguidos como aquellos que violentaban la ley que ellos habían implantado de los mismos judíos. Era una fuerza que existía. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Ellos empezaron a llevar el evangelio. Empezaron a dispersar el mensaje de Dios. Y se extendió. Y ahí fue donde nació la iglesia de Antioquía, que más adelante entonces Dios utilizó de gran manera. Dios la usó con poder para su gloria y su honra, de una manera especial. En esta iglesia, ¿sabían ustedes que fue la primera vez donde cada creyente fue llamado cristiano? Aquí fue donde nace la palabra cristiano para que había creído. Vamos un poquito más atrás en Hechos 11:19 y vamos a ver y observar algo aquí importante. Dice el 11:19. Ahora bien, como resultado de la tribulación ocurría a causa de Esteban, los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora aquí vemos un detalle. Este modelo que seguía esa iglesia que fue esparcida por causa de la persecución, seguían el mismo modelo de Jerusalén. Solamente le llevaban la palabra a los judíos. Si ahorita siguiese ese modelo, si existiese todavía ese modelo, amado hermano, el evangelio estaría dando vuelta por allí, pero solamente a los judíos, no a nosotros. Pero aquí la palabra nos enseña que Pablo y Bernabé en esa iglesia de Antioquía estuvieron predicando y llevando el evangelio de Dios de salvación todo un año. Eran incesantes, salían y predicaban, visitaban a sus amigos, predicaban, iban de compra, predicaban, en todo tiempo, en todo lugar, no descansaban. Y ese era el celo que consumía a la iglesia de Antioquía. Es allí donde entonces vemos cómo ella se fortalece en gran manera, y es donde retomamos entonces Hechos 13:1, que dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé y Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos ministraban al Señor. Pero ¿qué hacían? La iglesia ayunaba, la iglesia del Señor
era dirigida por el Espíritu Santo. Apartame a Saulo, decía y hablaba de la obra, haciendo el llamado. En este momento, amado hermano, lo que está pasando en la iglesia de Antioquía es el inicio, es como se dice, la inauguración realmente de la iglesia global. Así es la obra misionera que el Señor había dirigido. Ante esto, hermano, como pudimos ver, no se estaba cumpliendo conforme a la voluntad de Dios, porque los hermanos salieron, pero no fueron dirigidos por el Espíritu Santo. No había oración, no había ayuno, sino que salieron a causa de la persecución. Y estos seguían ese modelo. Aquí vemos, amado hermano, que esta iglesia de Antioquía estaba confortada, establecida y fuerte. Miremos realmente que allí habían grandes hombres que ganaban almas afuera. Se estaba preparando, a la cual Dios entonces decidió tomar como ejemplo para esparcir su evangelio por todo tiempo, por todo lugar. Nosotros aquí, amados hermanos, somos el producto y consecuencia de esto. Se extendió por todo el mundo hasta que llegó a Canadá. De Canadá llegó aquí. Perdón, amado. Aquí tuvimos pastores, tuvimos incluso uno que por 25 años que he conocido por la mayoría, el pastor Víctor Núñez, sin duda un misionero, enviado desde Chile. Un significado de misionero trascendiendo fronteras. Vemos entonces que es importante lo que nosotros hemos encontrado aquí. A consecuencia de las misiones hemos conocido el Evangelio del Señor. A consecuencia de este momento que se inició la obra misionera de la iglesia de Antioquía, hemos nosotros conocido el Evangelio. Ahora bien, vemos este resultado que proviene de ese Hechos 13. Es por eso que nosotros debemos tener entonces un fuerte énfasis en lo que es tener un enfoque misionero. Debemos tener una fuerte compasión por las almas que no conocen de Dios, las almas donde no ha llegado el Evangelio, aquellas almas que tienen necesidad, no tienen esperanza, están perdidos, porque no hay un mensaje de salvación. Un mensaje que le dé paz, que traiga a ellos esa seguridad de que no termina la vida con la muerte. Aquí hay muchas necesidades, muchas localidades, muchas zonas en las cuales debemos alcanzar. En Venezuela, etnias, en la cual la Biblia no se ha traducido. Regiones, ciudades, países del mundo que no han conocido la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros debemos enfocarnos realmente. Estamos llamados para ser testigos. El Señor espera que se cumpla el número de los que han de creer. Y el mensaje es: llévalo hasta lo último de la tierra. Nosotros debemos tener entonces esa pasión. Porque ¿quiénes somos responsables para llevar el mensaje de salvación? Vemos mucha gente en las calles, muchas instituciones que dicen que van a hacer misiones. Y le colocan ese nombre porque son instituciones que prestan ayuda. De hecho, hay muchas religiones del mundo que van abarrotando y se ocupan de lugares. ¿Pero son ellos los responsables? No, iglesia, porque ellos no conocen del Señor. La responsabilidad la tenemos nosotros, que tenemos el fundamento firme de la roca de salvación. Es allí donde nosotros debemos entender que estamos comisionados para apoyar las misiones. Nosotros estamos llamados entonces a cumplir la voluntad de Dios. Debemos estar orando,
debemos reunirnos para estar ayunando, y si es voluntad de Dios, si es voluntad del Espíritu Santo, sin duda alguna va a llamar para que salgan y prediquen. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Quizás algunos de nosotros digamos, no, pero yo puedo apoyar de otra forma, de otra manera. ¿Puedo dar para la construcción? Sí, hay diferentes formas de apoyar. Pero ¿por qué es necesario que nosotros estemos invirtiendo en la obra misionera? Debemos apoyar esa obra misionera porque es nuestra responsabilidad. No es de ningún otro, es nuestra responsabilidad. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Él nos compró, a Él le pertenecemos. Lo recibimos por gracia, y por gracia recibimos, por gracia damos. Nosotros somos portadores del mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación. Y el Señor nos dijo que tenemos un mensaje para reconciliar al hombre con el hombre del mundo con Él. Es necesario que nosotros despertemos y empecemos a animarnos de qué manera podemos tomar con gran responsabilidad la obra que el Señor nos encomendó. Dice Hechos 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando vemos este hecho aquí, que dice los despidieron, hermano, ¿qué pensamos nosotros que sucedió? Que se le dijo, Pablo, Bernabé, chao, te puedes ir. Pablo, Bernabé, a lo mejor vas muy lejos, no sabemos, pero cuenta con nuestras oraciones. Pablo, Bernabé, el Señor te guiará. ¿Creen que solamente llegó hasta ese punto? No, iglesia. La palabra aquí, que fueron despedidos, que fueron enviados, implica también que lo prepararon y fueron dotados. Fueron dotados, amado hermano. Si vemos con detenimiento, amado hermano, vemos que Pablo, enseguida que salen, allí va inmediatamente a un puerto y luego llega a la isla de Chipre y luego tienen que alojarse y luego tienen que buscar dónde sustentarse. Entonces, para esto tuvo que haber habido una ceremonia, una preparación ardua antes, porque debemos prepararnos en gran manera para poder enviar. Posiblemente hicieron un culto, un servicio especial, porque si vemos, allí el Señor estaba fortaleciendo a la iglesia en gran manera, pero no podían enviarlo solo, porque el Espíritu Santo no se iba a encargar también de, así como lo envió, a decir a los hombres o decir vayan directamente, van a tener los pasajes gratis. Hale que yo cada día les descenderé, les haré descender del cielo maná para que se alimenten. Amados hermanos, el Espíritu Santo envía. El Señor, nuestro Dios Padre, envía al hombre, pero es responsabilidad de la iglesia que nosotros nos llenemos y dotemos también a nuestros misioneros. Que nos preparemos. No esperemos que lo haga también el Espíritu Santo a ocupar la parte financiera. También hay una parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Vemos entonces, amado hermano, que esta es responsabilidad de nosotros. En ese servicio especial dice que les impusieron las manos y lo despidieron. Les dieron ofrenda, les dieron vestido, les dieron sandalias, túnicas. Le dieron sustento para que pudiera comprar sus comidas, para que se pudieran hospedar. Fueron realmente preparados. Ahora, nosotros cuando vemos el viaje misionero, ¿cómo debemos apoyar a las personas que van a llevar el mensaje? Nosotros, como iglesia, tenemos la responsabilidad de prepararnos, de llevar el mensaje.
No le corresponde a las instituciones públicas ni privadas porque no tienen a Dios. Le corresponde a la iglesia del Señor. Somos su pueblo escogido para llevar y anunciar las buenas virtudes que Él nos dio. Es importante como iglesia aprender y mantenernos unidos en oración para conocer lo que Dios quiere que hagamos como iglesia local. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo de que es necesario reunirnos en oración para que Él ministre en nuestra vida y discernir todo lo que debemos hacer paso. Ciertamente hay un cuerpo pastoral, ciertamente hay una junta administrativa, pero la iglesia somos todos, en la cual es necesario que oremos juntos por todo esto que el Señor está pidiendo y dirigiendo a nuestra vida. El propósito de la iglesia local, entonces, es cumplir la gran comisión, es cumplir con la misión de Dios. La capacidad de la iglesia, entonces, es llevar a cabo la misión, y esto depende mucho de su salud espiritual. Si la iglesia es una iglesia bíblicamente saludable, ella entonces tendrá la oportunidad de llevar esta misión a cabo. La falla de no involucrarse activamente en misiones es admitir entonces que hay una debilidad espiritual en la iglesia. Y damos gracias al Señor porque aquí se mantiene activo el enfoque para prepararnos a las misiones, a pesar de las circunstancias que vivimos como país. La iglesia no se mide por la asistencia, conversiones ni bautismo, se mide es por su reproducción. Y es necesario que aquí se siga extendiendo la reproducción. Esta iglesia Alianza, damos la gloria a Dios, que hasta ahorita existen 3 iglesias hijas. La iglesia de Coro, la iglesia de Yagua y la iglesia en Las Palmas, en España. Y de seguro seguirá creciendo. Le pedimos al Señor que nos dirija. Entonces, aquí vemos el modelo de Antioquía para hacer misiones. Tenemos que multiplicarnos, que reproducirnos. Los misioneros son personas comunes, amados hermanos. Hermanos que tienen las mismas necesidades que nosotros, de vestir, de comer, de un médico, tienen sueños, anhelos. Donde quiera que esté el misionero, aquí en San Diego, en otra ciudad, en otro país, en cualquier lugar del mundo van a tener las mismas necesidades que tenemos nosotros. Y nosotros vivimos cada día circunstancias que llegan a ser hasta apremiantes. Amados hermanos, el trabajo misionero es arduo. El trabajo misionero no llega nada más con llevar el evangelio. No solamente eso no es la totalidad de la labor de la misión encomendada por Dios para llamarse misionero. El libro de Hechos deja claro que la estrategia misionera era evangelizar y después ¿qué? Hacer discípulos y luego ¿qué? De hacer de esos creyentes, hacerlos líderes, dotarlos y finalmente ser integrado a una comunidad en la cual se iba a reproducir. Necesitamos ver el enfoque realmente cómo nos debemos ver nosotros como iglesia y seguir reproduciéndonos. Todo esto sin duda requiere una atención especial, un sostenimiento, invertir tiempo, invertir recursos. Debemos entregarle. Quiero que veamos en la palabra, busquemos 1 Corintios 9 y vamos a leerle del 4 al 14. Quiero ver que veamos allí cómo Pablo lo expresa. ¿Qué necesitaban estos 2 misioneros cuando salieron y partieron? ¿Qué necesitaban que lo vean? 1 Corintios 9, de 4 al 14. Leemos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé?
¿No tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, a los que dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que las que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo está ahí hablando y se pone como un ejemplo. Era un misionero junto con Bernabé. Y Pablo dice en ese versículo, y lo vemos específicamente ya al final: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Esa es una forma en la cual se puede sostener el misionero, un pastor a tiempo completo, un predicador que anuncia correctamente el Evangelio. El que predica el Evangelio, viva el Evangelio. Pablo tenía ciertas dificultades como la tienen muchos de los misioneros. Hay muchos misioneros que les cuesta mucho tiempo para poder salir al campo. Y es por eso que nosotros debemos prepararnos para poder enviar. No era sencillo, amados hermanos. Yo recuerdo que yo formé parte de la junta administrativa y sabía lo que entraba para misiones y lo que salía. Y para tomar decisiones en cuanto a algunos gastos era difícil, porque según lo que entraba, todo era sobrelevado. Pero como Dios es poderoso y soberano, ponía en los corazones de algunos hermanos para colaborar y su obra no se detenía. Sé que aquí hay hermanos que apoyan la obra misionera fuera de lo que puede entrar a las arcas del Señor. Son capaces de ofrendar aparte, y gloria a Dios por eso, y es de resaltar. Sin duda alguna, es parte del ministerio también, el aportar. Nosotros entonces sabemos y conocemos que esta es una manera especial también para destacar lo que se hace con las ofrendas. Y este punto, voy a tocar el 4 también, quiero hablarle, y esto, como ahorita este tema es poco tocado en el púlpito por cuidar las interpretaciones que se le pueden dar. Y debemos nosotros tener mucho cuidado. Dicen aquí en 1 Corintios 9:4, dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahí prácticamente Pablo está hablando entonces de lo material, de la comida, de su vestido, de su estadía. Pablo se usa a sí mismo como ilustración para mostrar sus derechos. Él tenía derecho ¿a qué? A ser hospedado, a casarse, a tener invitados, a pagar los servicios. Pero él a su vez dice que había renunciado voluntariamente a esos derechos a fin de ganar a otros para Cristo. Esa es la fuerza también de un misionero. Cuando su preocupación es vivir para Cristo, los derechos, comparativamente hablando, no tienen mayor importancia. Sin embargo, Jesús mismo, recordemos que dice: el obrero es digno de su salario. Lucas 10:7. El obrero es digno de su salario. Yo doy gloria a Dios y ahorita lo recuerdo. Me había pasado, pero tenemos la obra de Tinaquillo, creo que no la nombré cuando dije que habían 3.
3 aquí en Venezuela y 1 en España. Pero es así. Donde vemos se están evaluando y el trabajo que viene haciendo también la Junta Administrativa actual de ver cómo sustentar a aquellos siervos que trabajan y están obrando, están en las misiones. Entonces Pablo enfatiza este pensamiento y llama a la iglesia a que debe apoyar. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros misioneros, a nuestros pastores, maestros, incluso líderes espirituales establecidos en la iglesia. No se trata de un sustento que tú le vas a dar para que no trabajen, no. Cada quien se le ha encomendado. Hablo por eso de aquellos que están a tiempo completo. Quizás con nosotros no, pero sí debemos enfocarnos entonces para preparar líderes misioneros y luego estar preparados para enviar. Muchas veces, amados hermanos, a estos obreros es suficiente una llamada, preguntarle cómo está, preguntarle por su familia. El invertir tiempo también es maravilloso y gratificante para cada hermano. Seamos canales de bendición y llevarle esa palabra de aliento, de ánimo. Una causa más por la cual nosotros debemos apoyar a los misioneros, lo vemos en el 6. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pablo y Bernabé estaban allí y ellos dicen, nosotros no tenemos nada más. Somos los únicos misioneros, los cuales no podemos no trabajar, que siempre que estemos debemos estar aquí en la iglesia. Así decía Pablo. Le decía lo de 1 Corintios porque había cierta controversia. Sin embargo, amados hermanos, quiero acotar para conocer este corazón de Pablo como misionero, en Hechos, un poquito más adelante, Hechos 18, del 1 al 3, vemos allá cómo actuaba Pablo. Dice su palabra. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajan juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, lo que nosotros nos conocemos como carpas. Entonces, no siempre fue así para Pablo, el cual fue sustentado, aunque no es lo que debía hacer. Pero Pablo aprendió un oficio y procuraba vivir de sus ingresos. Pablo y Aquila se prepararon en la fabricación de tiendas de las carpas para venderlas, y con ello se sustentaba, y a todo lugar donde Dios le enviaban podían seguir y continuar su ministerio. Sin duda alguna que Dios no detiene su obra, pero debemos también entender lo que el Señor nos está hablando a nuestras vidas como iglesia. Y vamos a mirar algo importante, amados, que debe llamar nuestra atención. Busquemos 3 de Juan 1:7. Tercera de Juan 1:7, casi al final de la palabra de Dios. Allí en su Biblia. Tercera de Juan 1:7. Y vamos a leer 7 y 8. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Él es Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Los misioneros no pedían ni aceptaban nada de lo que eran aquellos que no habían conocido de Cristo, los no cristianos, porque no querían que nadie pusiera en duda los motivos que había colocado el Señor en su corazón para predicar. ¿Cuáles son los motivos que tenemos nosotros para predicar y llevar su palabra? Los verdaderos mensajeros de Dios no predican con el propósito de mantenernos cómodos o enriquecidos.
Ese no es el propósito, sino por amor a Dios. Es la responsabilidad, sin embargo, de la iglesia que debe cuidar de sus obreros cristianos. Nunca debe encomendárselas esas tareas a las instituciones, a los que no han creído, a las corporaciones. Es la iglesia misma donde el Señor se quiere glorificar, a través de ella. Cuando ellos iban de ayuda, alguien predicando la realidad, llevando esta verdad y estas provisiones, son parte de la misión. El aliento, las oraciones. Debemos, amados hermanos, ese punto importante, entender que todo esto va a venir y va a ser revelado a nuestra vida y a nuestro corazón cuando iniciamos por lo más importante: oración y ayuno. Oración y ayuno como pilares para que se levante entonces los otros. Se levanta y hay bendición y hay provisión. La iglesia local, entonces, nosotros debemos entender que tiene como parte esencial de cumplir con el ministerio de ayudar y apoyar a aquellos que requieren el sostenimiento. Podemos apoyar entonces a los misioneros orando y darle de nuestros recursos y darle nuestro tiempo, mostrándole a todo momento hospitalidad y hacerlo con regocijo. La obra misionera, los misioneros van donde la iglesia local no puede llegar. Aquí se empieza la preparación en la iglesia local y lo podemos ver el caso de la Cumaca hoy en día, que están trabajando muchos ahí, hay varios obreros, en lo cual podemos entender que posiblemente, si es la voluntad de Dios, levantará misioneros para prepararlos al campo. Es una zona donde la iglesia local no puede llegar, sino que cada sábado se trasladan de aquí a llevar la palabra del Señor. Para llevarle la palabra, a ser discípulos y con el ánimo de ¿qué? De plantar iglesias. Establecer la misión se inicia en ese lugar. Y quiero hacer un paréntesis. Realmente, ¿de qué misionero estamos hablando aquí? ¿Qué es un misionero? Es aquel que ha sido llamado y enviado ¿para qué? Para cruzar fronteras, culturas, idiomas, como sucedió con Pablo y Bernabé, a predicar ¿qué? La verdad del Evangelio de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? A plantar iglesias. Lugares donde Cristo no es conocido por muchas o por ninguna de las personas, porque hay lugares donde nunca han conocido de Cristo, ni la cruz la han visto. ¿Cuál es la labor entonces del misionero? Podemos ver entonces que Pablo y Bernabé fueron apartados. Ellos fueron encomendados con una labor en particular. Ellos entraron en ciudades, en áreas no alcanzadas, predicaron el Evangelio, hicieron discípulos, plantaron iglesias, formaron líderes locales y luego le encomendaron el ministerio a ese liderazgo local para continuar avanzando a otras localidades. Eso es la obra misionera, eso es la labor misionera. Es aquí que es un momento arduo. Esa persona que se encuentra itinerante llevando el Evangelio de un lugar a otro, no se mantiene en un solo lugar, sino que se mantiene de región en región, atravesando fronteras. Debemos entonces de apoyar la obra misionera y no olvidemos de ellos. Vamos a cerrar, amados hermanos, quiero cerrar con este pasaje, Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Vamos a leerlo hasta el 15. Dice la palabra en Filipenses 4:10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos.
pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. ¿Qué mensaje, amado hermano? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes, amados hermanos? Hoy en día tenemos misioneros en otras fronteras, como dijimos, en España. Hoy en día, después que fundar una iglesia allá, tener su región, también es presidente de una de las zonas que está allí, de pastores allí. Pero se imaginan, ahorita hay 2 misioneros en formación. Está el hermano Jorge Petit y el hermano Jesús David, que están en preparación para esperar que el Señor ministre nuestra vida y que nosotros podamos prepararnos para que ellos sean enviados cuando llegue el momento y que nosotros podamos dotarlos y que ellos puedan trascender fronteras y puedan implantar iglesias y hacer que se reproduzca más y más. Y cuando llegue el momento, oh amada iglesia, tengo con ustedes que decirle algo. En todo, en la escasez, en lo que haya vivido, he aprendido el contentamiento. Y también he sentido la abundancia. Pero quiero darle las gracias en especial a la Alianza Cristiana y Misionera, el encuentro bíblico, en la cual fue la única que se mantuvo solícita en apoyarme todo el tiempo. No sabemos si ellos trascienden fronteras o muchos de los que están aquí pueden despertarles el Señor también, de hacer un llamado misionero. Nosotros desconocemos cuántos aquí pueden ser llamados a que se pueda trascender fronteras. Nosotros no podemos limitar a Dios, aunque nos encontremos en una circunstancia en la cual podemos ver de que puede existir ciertos impedimentos financieros y económicos en nuestras vidas y como región y como país. Cuando el Señor decida, nosotros debemos estar preparados. Y nosotros no miramos circunstancias, sino que vivimos por fe. Es allí donde nosotros, cada uno, debemos entender la responsabilidad que tenemos para apoyar las misiones. Que se despierte todo aquello. No hablo solamente de lo financiero. Hablamos de la oración. Hablamos del tiempo que hay que invertir. Ese recurso que el Señor ha dado a tu vida. Debemos entenderlos. Y nosotros debemos entregarle lo que el Señor nos ha dado por gracia también a otros para que la gracia continúe. Es la gracia del Señor la que actúa, dejémoslos actuar. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque nos hace un llamado para mirar con atención, Señor, todo lo que requiere el sustento de un misionero, Señor. Padre, ayúdanos a unirnos primeramente como iglesia, para que cada día oremos y recibir de ti la agenda, la guía, la dirección de lo que quieres que hagamos en este día. Padre, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque hay muchos, Señor. Hay muchos que no han creído. Hay muchos, Señor, que no conocen de que tú eres el camino a la vida eterna. Hay muchos, Señor, que no tienen esperanza. Hay muchos que no saben el significado de la muerte en la cruz. Tú lo diste por todo, Señor. Y aquel que crea que tú moriste por nosotros, Señor, tiene vida eterna. Padre, por tu sangre preciosa, tú lo hiciste por perdón de pecados. Ayúdanos nosotros ahora a impulsarnos a enviar y llevar tu palabra. Porque ¿cómo invocarán a aquel que no conocen? ¿Y cómo
le hablarán. ¿Quién le hablará, Señor, si no han sido enviados? Padre, ayúdanos, Señor, para que nos preparemos para enviar hombres fieles, Señor, que puedan llevar tu palabra con pasión y con denuedo, Señor. Oh, bendito Dios. Y aquí hablo en esta hora también a ti, amada visita. Si tú viniste aquí por primera vez, si tú has conocido en esta hora de que somos llamados a ser hijos de Dios cuando nos arrepentimos y aceptamos que Cristo es nuestro suficiente Salvador, yo te quiero pedir que me acompañes a hacer esta oración. Bendito Dios, te pido perdón por mis pecados, porque he vivido lejos de ti, porque no conocía lo que habías hecho tú por mí. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que eres mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que guíe mi vida. Entra en mi corazón. Padre, sea usted el que guía mis pasos. Te pido, Dios, para que seas mi Padre, mi Salvador. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios le bendiga, amada iglesia.